también en el bolsillo, a ver si no la dejo ahí. Por el tiempo he aprendido que si hago un llavero, no la pierdo tan seguido. Y con la desventaja, es cierto, que si pierdo una, pierdo toda. Pero me ha resultado con el tiempo. Y después que uno se fija en la pertenencia, lo segundo que hace es un análisis de dónde fue la última vez que usted la vio. Empieza, como ese interrogatorio, ¿dónde fue yo la última vez? Empieza con ese rastreo mental, ese análisis mental. Y yo quiero concluir con esto que muchas veces nosotros podemos estar en la vida general y en la vida cristiana en particular, confiados que nosotros tenemos la llave, pero cuando llega el momento que nosotros la necesitamos, nos falta. Estamos confiados que está todo en orden, que está todo bien, llegó el momento y no la tenemos con nosotros. Y eso es muy natural, que es algo humano, pero a veces perdemos de vista lo importante. Lo importante también. Al respecto, David decía: bendice, alma mía, al Señor, siempre por defender. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. David era muy consciente de sí mismo, se conocía muy bien a sí mismo. Y sabía que él perdía de vista eso. Porque a veces necesitamos recordarlo, necesitamos recordar que nos recuerden Cristo es lo más importante. Cristo es más importante. Vivimos un país en un mundo diseñado para que nuestra atención, para aquello que nosotros fijamos, la meta de lo importante parece que se desvanece de tantas cosas que son urgentes, tantas cosas que nos llaman la atención, tantas cosas que parecen que son más importantes. ¿Quién no se ha visto que estaba en el celular? Yo en el celular de la reunión uno dice: bueno, parece que tengo que fijarme primero a ver qué dice y después sigo escuchando. Parece que hay tantas cosas. Ayer o antes me llamaba una persona que me contaba una situación muy difícil que está pasando, su vida familiar, que ha tocado todas las áreas de su vida, y me preguntaba por qué se podía hacer en esta situación, cómo lo podíamos resolver. Y a veces uno es difícil ser portador de buenas noticias. Yo decía: mira, el sistema está diseñado para que vos quedes en esa situación. A veces uno puede intentar hacer un reclamo, hacer algo, pero pasa por el tiempo, vas a perder energía, esfuerzo. Vos estás ahí por cómo las condiciones, por el sistema, de cómo te deja en esa situación que vos decís que estás vulnerable en esa situación. Y muchas veces el sistema que nos rodea es así. Estamos rodeados de un sistema donde todas aquellas cosas parece que nos llaman la atención y parece que lo más importante lo perdemos de vista. El centro, el foco del creyente parece que se pierde de vista. Por eso yo creo, y por eso es el título también, que nosotros hoy, sobre todas las cosas, nosotros debemos ser guiados. Nosotros es importante que en un mundo de esta característica, de esta forma, nosotros podamos ser guiados por Dios para el ministerio, para las misiones, para el campo misionero, para cómo salimos adelante ahora, para nuestra familia, para nuestras vidas. Es importante que en este mundo, en las condiciones que nosotros estamos, nosotros podamos decir: yo necesito ser guiado por Dios. Y lo explica así el hombre que es guiado por Dios. 3 puntos que me gustaría tocar y que me gustaría que usted también se lo lleve para sí como algo personal, que pueda reflexionar en ello. Yo en estos últimos días me mata porque mi mente es así, parece que me quedo con un pensamiento que reflexiona mucho sobre ello. Me gusta desenchufar sobre muchos pensamientos que vienen a mi vida. Pero quiero que usted lo medite, lo analice, le saque el jugo. Mire, el primero de todo, Cristo es lo más importante. El primer punto para el creyente que debe ser guiado por Dios es: Cristo es lo más importante. El segundo, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos ve como ve a
también percibe la realidad de forma diferente a como nosotros la entendemos. Y en tercer punto, el hombre que es guiado por Dios recibe la mente de Cristo. ¿Sí? Recibe la mente de Cristo. Es un pasaje clave que nosotros vamos a entrar y usted va a ver la mente de Cristo que nosotros vamos a pensar. Así que Cristo es lo más importante. Dios no ve, no mira como mira el hombre. Y el hombre que es guiado por Dios recibe la mente de Cristo. Vamos a entrar en el primero, hermano. Hay un principio que es recogido en la Reforma. Usted recordará el 31 de octubre de 1517, entre el hermano y ustedes, compartía algo por todo el 1717, comienza la Reforma protestante, la Reforma contra la misma iglesia, ¿no? El destinatario era la iglesia, ¿no? Y lo que se argumentaba es que nosotros no cedemos a la verdad del Evangelio. Nosotros no cedemos en esto y era una posición firme a las cosas que se estaban cediendo y avanzando. No cedemos en estas verdades. Y hay muchos hombres que se levantan de parte de Dios después del Lutero. Una fecha del 31 de octubre que se celebra también, hay una celebración de que es pagana, se la conoce. Pero a partir de allí nace todo un movimiento en la iglesia que recoge 5 principios fundamentales. Yo los jóvenes compartí hace unos sábados atrás. El primero, solo a Dios sea la gloria. El único merecedor de la gloria es Dios. No hay nadie más que merezca la gloria, solo Dios. Y el segundo, que es el que nosotros empiezo a comentar en la mañana, es solo Cristo. Solo Cristo es el centro del Evangelio, solo Cristo es el mediador entre el hombre y Dios. Solo Cristo es lo más importante. Es en serio, solo Cristo. Cristo, para el creyente necesita a Cristo, es fundamental, es lo más importante, necesita a Cristo. Y Cristo también es suficiente. No necesitamos nada más que Cristo. Solo Cristo es necesario y Cristo es suficiente. Por la razón que llegó a Jesucristo. Miren, hay un episodio de la iglesia, hay un episodio de la Biblia que recoge este escenario. Recuerda Jesús el tiempo cuando está acabado en madero junto a esas 2 personas, que nosotros muchos lo recordamos también, que uno de ellos se mantiene firme en la vida que hizo, una de esas personas que había sido criminal, y el otro se da cuenta, mirando a Cristo al lado clavado, se da cuenta a quién tenía a su lado. Y él dice textualmente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo casi te digo lo mismo, pero si estoy a punto de morir, acuérdate, y yo tengo la oportunidad de ver a Cristo de ese momento: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le responde: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, y si hacemos un montón de cosas en la vida, un montón de cosas en el día a día, yo estoy seguro que usted cuando se levantó, estoy 100% seguro, me imagino que habrá explicado algo, me imagino que habrá preparado café, se prepara mate, escoge la ropa, muchas cosas que una serie de acciones de calidad que nosotros estudiamos en la teoría, en los estudios, hacemos una infinidad de cosas, pero sobre esas cosas que nosotros hacemos, sobre la infinidad de cosas que nosotros hacemos, muy pocas de ellas las analizamos, nos detenemos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, reflexionamos sobre esas acciones. Como son acciones adquiridas, como son cosas que yo, por ejemplo, ya sé preparar el café, lo cuento en la cuchilla, es algo automático, de hecho el agua caliente, no reflexiona, a ver cuánto se estará, ese tipo de cosas, no es sobre pensamos. Nos damos el lujo de hacer algo y conversar con alguien más, de estar pensando en un problema, mirando otra cosa y hacer las mismas cosas que nosotros estamos haciendo. Pero fácilmente nosotros podemos decir que nosotros es como estar en automático. No bueno ni malo, sino que algo que nosotros en automático nos permite estar con algo más flexible
realmente, no estamos tan esforzados en todo lo que conlleva esa acción. La mente puede encontrar tiempo de descanso porque ya sabe lo que está haciendo. Pero lo que nosotros podemos encontrar fácilmente en una vida en automático, para todas las cosas, en la infinidad de las cosas de la vida, nosotros lo hacemos, no es válido en la vida cristiana. Nosotros no es válido vivir una vida en automático que no viva de forma consciente por lo que Cristo ha hecho, de quién es Cristo para mí, del motivo central por qué hago las cosas. Yo el otro día venía para la reunión y me quedaba pensando, yo tengo muchas cosas que hacer ahora. Sé que tengo compromiso, tenía que reunirme con una persona, es algo que disfruto mucho, me encuentro con seres queridos, con familia también. Pero yo analizaba cuál era el motivo principal de todas las motivaciones que yo tenía para venir a la reunión. ¿Cuál era el motivo más importante? Porque veo que cuando uno hace algo, puede ser movido por muchas cosas. Pero ¿cuál de todos ellos era el que predominaba, el que decía, este es el motor de por qué yo hago lo que hago? Yo creo que es muy saludable pensar, ¿es Cristo el centro de mi motivación? ¿Es Cristo el centro de mi motivación? Yo lo hago por Cristo. ¿Ocupa Cristo el primer lugar? Porque cuando nosotros hacemos estas preguntas, nosotros empezamos a dar cuenta que la vida cristiana, seguir a Cristo, se diferencia de una vida social que cumple normas, que cumple estándares de convivencia. Seguir a Cristo puede llegar a coincidir en muchos escenarios en donde uno diga, bueno, yo estoy cumpliendo ciertos valores, ciertas normas sociales, pero seguir a Cristo es diferente. De modo tal que si Cristo es el centro de mis motivaciones, si Cristo es el centro de mi vida, eso me diferencia, es un plus más, no simplemente yo cumplo lo social, no solo yo estoy en esta reunión, que si yo estoy mirando a Cristo. Yo quiero y necesito de Cristo. No son simplemente condiciones sociales a las que yo me estoy amoldando. Yo empiezo a cargar, yo profundizo Cristo. Y es diferente a una vida social que a una vida siguiendo a Cristo. Jesús le plantea esto mismo cuando le comentaron si tenía que pagar impuestos. Y Jesús dice, al César lo que es de César, denle al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Puede ser que nosotros coincidamos con muchas normas sociales y cristianas, pero la diferencia está en aquella persona que ha decidido por Cristo. Es una obra del Espíritu Santo que actúa por medio de la palabra, que al creyente lo hace responder adecuadamente a lo que Cristo hizo por nosotros. Miren, cuanto más profundizamos en esto, nos damos cuenta que las normas que nosotros tenemos son distintas a las normas de Dios. La forma en cómo Dios hace las cosas es distinta a la forma que nosotros las hacemos. La forma en que yo cumplo o estoy en un lugar es distinto a lo que Dios exige. Los criterios de aprobación no son los criterios de aprobación de Dios. A lo que nosotros llamamos bueno, no es lo mismo que a lo que Dios llama. Y ese es el punto del segundo encabezado. Dios no mira como mira el hombre. Al camino nos dice Proverbios 14:12,
la palabra. Hermano, le pido que me acompañen. Samuel 16, capítulo 16, versículo del 1 al 7. Samuel capítulo 16, versículo del 1 al 7. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, y le enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiese, y me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que hay que hacer, y me dirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a entrar en el primer versículo que vamos a repetir nuevamente. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Miren, hermanos, usted seguramente conoce la historia. Usted sabe que el primer rey de Israel fue Saúl. Dios no había querido inicialmente que se designara a Saúl, porque Dios le decía al pueblo que ya tenía un rey que era Dios, y ellos, contra la voluntad de Dios, insisten en que se levante un rey entre ellos. Dios le da lo que ellos pedían, y Samuel vio todo el crecimiento de Saúl. Samuel, ten en cuenta que Samuel fue quien lo ungió, quien antes de todo el pueblo conociese que ese era el rey, él estuvo en ese momento, y que después él vio su momento máximo, que había llegado al encargo, y cuando Saúl empieza a fallar también, Samuel vio todo ese descenso, vio desde su inicio hasta su caída, y había pasado mucho tiempo con Saúl, y Dios lo había desechado por la desobediencia de Saúl y por su actitud, su corazón, y Samuel estaba muy angustiado. Había una terrible angustia, un sufrimiento en donde él no veía cómo se podía salir de esa situación. Y Dios se acerca en este momento en una situación íntima de Samuel. Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? No solo es íntima porque lo ve llorar, porque sabe el motivo de por qué se encuentra de esa forma, tal vez porque tiene paciencia, pero porque está presente en su intimidad. Es una pregunta, si usted analiza el Carva, es una pregunta que no necesita respuestas. Samuel sabe lo que Dios había determinado.
dado Samuel la respuesta. ¿Hasta cuándo? Como dice, yo ya lo hemos hablado. Muy similar a lo que ocurre con Elías en el monte Oreb. Usted conoce la vida de Elías, un hombre denunciado por Dios, que Dios lo ha utilizado grandemente en el pasado, y él llega a una cueva afligido, también triste, después de todo lo que había experimentado con Dios. Y Dios se le acerca también en su intimidad, porque corría sobre él una amenaza por la vida de él. Y todo lo que Dios le había dado a él parece que había sido insuficiente, porque él se siente angustiado aún así. Y Dios le dice: ¿qué haces aquí? Elías sabía lo que estaba haciendo, y Dios sabía lo que Elías estaba haciendo ahí. De todos modos, viene la pregunta: ¿qué haces? Él respondió: sentí vivo celo por Jehová y de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado sus altares, han matado a los profetas, y soy yo el que da, y me buscan para rescatarme. Luego se sienten que Dios ha hablado en el pasado, pero hoy encuentran límites, que no saben cómo responder, no saben cómo solucionar esa situación. Las puertas se cierran, no encuentran la salida, ver las circunstancias que lo rodean. Es como nosotros, uno no entiende cómo muchas veces en muchos escenarios puede salir de esa situación. ¿Por dónde puede dar la salida de esa circunstancia? ¿Cuál puede ser la salida? No sé si alguna vez se sintió en ese momento, en esa situación, en donde no puede entender la salida. Se dio cuenta usted que Dios está cerca de Samuel y Elías. Y eso no evita que ellos se sientan de esa forma. ¿Cuál era la causa real? Muchas veces nosotros vemos la situación tan grande para nosotros, que nosotros pensamos en los recursos humanamente, cómo podemos salir. Buscamos la manera y no encontramos. Y cuando yo más conozco a Dios, me doy cuenta que no siempre actúa en condiciones humanas favorables. La mirada de Dios no depende de nuestros recursos. Y acá está la clave. Podemos estar viendo las mismas cosas. El hombre puede estar viendo la realidad y haber determinado, haber anunciado esto va a ser un fracaso. Y Dios ve la misma realidad y decir que esto va a ser un éxito. De hecho, si usted conoce la historia, cuando Gedeón estaba considerando los recursos para tener la victoria con Israel, Dios le dijo: tienes muchos recursos, tienes muchos hombres alojados. No vayas a ser que vayas a tener la victoria y digas: bueno, la victoria la conseguiste por tus medios. No me reconozcas a mí, no me atribuyas a mí el éxito de tu victoria. Yo recuerdo en mi infancia, hace tanto, juego de mesa de ajedrez. A mí me gustaba mucho, jugaba mucho con mi abuelo, me enseñó siempre me ganaba. La primera forma de jugar en general en juegos de mesa es solo concentrarse en las piezas de uno. Uno sabe cómo se juegan las piezas, si uno no sabe jugar en la dama o otro juego. Uno juega con las piezas de uno y uno arma su estrategia. Pero un segundo nivel, en que tiene mayor éxito, mayor probabilidad de éxito, es que uno no solo piense en las piezas que está jugando, sino que también considere las del adversario. Considera los movimientos. Si yo hago un movimiento, ¿cuál va a ser el otro? ¿No? Entonces uno entra en esa suerte de ya por lo menos se anticipa a cuál va a ser el movimiento del otro. Y yo, aunque hacía mi mayor esfuerzo desde niño, nunca le pude ganar a mi abuelo. Estábamos viendo la misma pieza, llegamos a resultados distintos. Y es así muchas veces con la mirada de Dios. Yo le voy a leer este pasaje, y yo quiero que escuche atentamente, porque le voy a hacer dos preguntas, como que usted pudiese responderlas, sobre qué es lo que responde Dios a Samuel, a lo que Samuel sentía frente a sus circunstancias. Dice Dios: y yo te enseñaré lo que has de hacer. Recuerda que a Samuel le decía: ¿hasta cuándo vas a
al que yo le dije, llena tu cuerpo de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto la fe. La pregunta es la siguiente: ¿Dios se presenta a Samuel solo para acompañarlo o Dios ya había determinado? Miren de nuevo con Elías. Miren lo que le responde a Elías después que él le comentara cómo se sentía. Pero todavía quedaron en Israel, todavía quedan en Israel 7.000 personas que jamás adoraron a Baal ni le dieron besos en señal de adoración. Lo mismo, Dios se iba a reservar a los fieles en el futuro, o ya existían estas personas que eran fieles y Elías no lo sabía. Muchas veces vemos las circunstancias, pero no estamos viendo lo que Dios está queriendo hacer en ellos. Una mirada que sabe, alguien que sabe cómo mira a Dios, está centrado en Cristo, se da cuenta que hay cosas temporales, hay cosas que van a pasar con el tiempo y hay cosas eternas. Hay cosas que son visibles, son materiales, son los recursos que nosotros tenemos, y hay cosas que son espirituales. Y hay diferencia en cada uno de estos aspectos. Hay cosas que se desvanecen, que nosotros sabemos que tarde o temprano esto tiene un fin, y hay cosas que van a permanecer. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté sucediendo, siempre hay algo que Dios quiere hacer. Siempre hay algo que Dios quiere hacer. No sé si alguna vez has visto a alguien que está corriendo un mueble que está pegando la casa. A veces pasa, hay muchas personas viendo, y es súper gracioso porque, claro, uno está viendo y se imagina todas las posibilidades que pudiese ser mejor, cómo quedar el mueble con la cortina, lo que está arreglando. Realmente al frente de la casa, mirando uno y lo arreglando. Entonces, claro, empiezan todos a emitir opinión sobre cómo quedaría mejor, cuál sería el mejor lugar que se podría quedar. Y muchas veces nosotros tenemos lo mismo, hay muchas opiniones sobre las cosas, hay muchas voces de las situaciones que nosotros nos. Pero siempre la voz de Dios es mejor que todas las voces que nosotros podemos escuchar. Siempre lo que Dios dice, la forma en que Dios mira las cosas, es mucho mejor. Miren cómo termina el pasaje reforzando la idea de que Dios mira de forma diferente. Dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo no sé cómo estás viendo las cosas que suceden. Si está la palabra de Dios al momento de resolverlo en tu vida, si está la voluntad de Dios presente en los proyectos de tu vida, de tu familia, tus aspiraciones. Miren, vamos a ir a nuestro último título, que es el hombre que es guiado por Dios, recibe la mente de Cristo. Lo voy a llevar a 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 16. Así que Cristo es lo más importante. Dios no mira como mira el otro. Es difícil porque nosotros vemos nuestra realidad, vemos lo que nos está pasando. Y el tercer punto es el hombre que Dios tiene la mente. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 2 al 16, dice: ¿estamos ahí? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu,
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el pasaje, además de muchas cosas el cual yo pensé para pensar, porque me atrapó mucho, es el centro de lo que me gustaría que usted viese. Lo primero que acá no vemos una diferencia entre la mirada de Cristo y la mirada de hombre. Acá lo que vemos es la mirada acá lo que vemos es una identidad humana que es distinta a otra. Hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. Los dos con espíritu distinto. O sea, la diferencia no es solo en la identidad, sino en el espíritu que está dentro de ellos. El hombre natural es el que recibe el espíritu que tiene el espíritu del mundo, y el hombre espiritual recibe el espíritu de Dios. ¿Qué hace eso? Que su manera de pensar, de ver las cosas, de percibir, de proyectarse, de trazarse objetivos sea totalmente distinto. Que uno tenga una identidad y un espíritu cambia totalmente el rumbo que le da su vida. Ambas categorías, es muy importante, ambas categorías subsisten, están existiendo ahora mismo, independientemente de que nosotros las entendamos o no. Puede decir ustedes, bueno, yo las entiendo demasiado, yo también no me identifico demasiado con estas categorías, y esto no quiere decir que estas categorías estén. Así como nosotros decimos de esta línea hay bancos para la derecha y que están personas sentadas a la derecha y otras personas, otros hermanos sentados a la izquierda. Esas categorías sí, o estamos sentados de un lado o estamos sentados del otro, aunque no las podamos entender en profundidad. No se trata de darnos si me siento identificado con esta categoría, si el espíritu, tanto por el espíritu de Dios o el espíritu del mundo, sino si yo soy consciente de esta categoría. Soy consciente yo que cuando vengo a Cristo en el arrepentimiento de mi fe, el Espíritu de Dios viene a mi vida. Soy consciente que ese Espíritu está en mí y no se trata de algo que yo puedo experimentar en términos de sensaciones o emociones, sino que el Espíritu de Dios, cuando nosotros hablamos, es una persona que está conmigo. Dice Jesús, miren, o conviene que yo lo vaya, o conviene que yo lo vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le cree ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y termina, no dejaré huérfanos, no los dejaré solos, no los dejaré solos, vendré a vosotros. Sin algo que busca el Espíritu de Dios, que está presente en este lugar, que busca con toda su fuerza, y que nosotros podamos entender más a Cristo, que nosotros podamos conocer más a Cristo. De hecho, es el propósito de su palabra, que es revelar, que Él se dé a conocer y que nosotros tengamos la posibilidad de conocer. ¿Cuál es el sentido de que nosotros podamos conocer? Porque cuando a mayor conocimiento, cuando yo más me doy cuenta de lo que Él hizo, yo más amor siento. No se queda en una noticia, ¿vio el banquete de la invitación que dice Reino de los cielos? Es semejante un banquete que algunos no lo recibieron y después esa invitación llegó hacia todos. Cuando yo no me doy cuenta del sacrificio que hay detrás, de lo que Dios ha hecho por mí, eso no queda en palabra.
y me es fácil en mi situación. Cuando yo más conozco a Dios, más de lo que Él hizo, si es irresistible el amor que yo siento por Él y que me moviliza hacia Él. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La pregunta clave de esta mañana es si nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido. ¿Verdad? ¿De verdad usted entiende? Entiende a detalle lo que Dios ha hecho por usted. ¿De verdad sabes lo que Él te ha dado? ¿Conoces el precio que eso ha costado? ¿De verdad? Porque muchas actitudes de nosotros, mucha indiferencia de nosotros, un estado de un corazón frío, seco, muchas veces se debe a que no entendemos lo que Lo que Cristo ha hecho con nosotros no se compara con una deuda económica que algún día te va a pagar. ¿Qué pasa? Se compara con una pena de muerte sobre nosotros. Una pena de muerte que nosotros tendríamos que estar ahí. Que nosotros hemos ofendido a alguien los crímenes que nosotros hemos cometido, y que esa persona no solo nos perdona, entrega a su hijo para que cubra ese pago. Y no obstante eso, no siendo suficiente eso, su hijo paga con su vida y a su vez nos recibe a nosotros, dando todos los beneficios, todos los derechos como herederos legítimos de Él. De verdad, porque eso es algo desproporcionado. No hay forma de equilibrar el amor que Dios ha sentido primero y ha manifestado primero y ha evidenciado primero por nosotros. Cuando Dios nos pide, cuando Dios nos manda, es porque Él tiene un amor que nosotros no podemos igualar con nada. Decimos, esto es lo más importante, esto es lo más importante, pero muchas veces es como esa tentación, entonces yo tengo esto, y a veces yo tengo también muchas cosas en casa, pero a veces la tengo guardada en una habitación donde acumulamos, y algún día tenemos que desocupar, pero no tiene el papel central, no tiene el sentido que debiese tener en la habitación. Recuerdo muchas jornadas, estaba para jóvenes, para muchachos que me han acompañado. Están haciendo cosas en la chaca que me hermoso, trabajando mucho, estando bien trabajando en la obra de mucho. Pasamos todo el día, vamos a sacarse el gorro, temprano, madrugado, levantamos acá. Siempre hay ese comentario, yo que siempre va a encontrar ese comentario que dice, bueno, ¿cuándo trabajaste? Si trabajó más o menos. Pero lo que sí era objetivo que no hay versión que nos abrió. Y encima no tengo cuenta de esto, parece que lo trabajamos todo. Llegaba la hora del mediodía, yo le voy a pedir a toda la manadora
Y para que sepamos lo que Él nos ha concedido. No es un saber teórico. No es un saber que yo lo tengo en la mente, que yo no lo disfruto, que no sé de sabores. Yo le puedo describir cómo era esa comida que era fenomenal. Pero el que la probó sabe lo que era. Sí, sabe lo que era. Era algo que no tenía comparación. Más que nada, pero no. Te tiene que decir que parara de hablar. Sin parar. Es distinto el que maneja la información al que lo ha experimentado, el que lo ha vivenciado, el que lo disfruta. Es distinto. Por más imaginación que le ponga, que no ha experimentado, por más imaginación que le ponga, no percibe los sabores. Y de la misma forma, es el espíritu. Que no ha experimentado el espíritu, no ve las cosas espirituales, no percibe la realidad de forma espiritual. Quien ha recibido el espíritu sabe que no viene de esfuerzo humano. No es algo como uno puede decir, bueno, como voy a enviar toda la energía, todo el esfuerzo para tratar de encontrarlo. No es el esfuerzo humano. No es el esfuerzo humano que está dado. Han hablado que los frutos del espíritu son del espíritu, no el nuestro. ¿En dónde se manifiesta? Nosotros. Pero siempre son el fruto del espíritu. Lo ha razonado. Dice, hay un pasaje que me encanta, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, que lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podés hacer. Juan 15:5. ¿Cuál es la fuente del fruto? ¿La vid o el pámpano? ¿Cuál es la fuente? La fuente siempre es la vid. ¿Dónde debe el fruto? En el pámpano. ¿Pero el fruto de quién es? De la vid. El fruto del espíritu es siempre del espíritu. No es algo que nosotros podamos luchar con esfuerzo humano. Al revés, cuando nosotros más nos acercamos a Cristo, más en dependencia que estamos en Cristo, más que nuestro vínculo a Cristo, esos frutos se hacen visibles, porque estamos conectados a la fuente que es Cristo. De la misma forma, es la mente de Cristo. Es el resultado de la obra del Espíritu cuando yo creo en su palabra, cuando yo recibo su Espíritu y decido por Cristo. Esto cambia mi forma de pensar, de ver la realidad, de ver las cosas que me rodean. No se trata de emociones, no son sensaciones, no son presentimientos. Es creer que Dios cumple su palabra. Es una convicción clara. Yo miro la realidad, las cosas a través de su palabra. Y es difícil, yo voy a contar algo que pasó ayer, si por mí. Pero es difícil, porque uno va convencido, Dios es lo más importante, yo ya le dije, yo reflexiono sobre otras cosas. Y en estos días reflexionamos todos, día tras día, pensando en esto. Y a veces hay cosas que nos vienen y nos mueven en el mundo. Y a Stephanie, bueno, Stephanie tenía que ver porque tenía la camioneta, pero digo, sacarme el vidrio, se ve que entrar, o sea, algunas cosas faltan, gracias a Dios, las cosas más importantes están ahí. Pero bueno, pasó ese episodio y una vez quieren tratar de, salíamos de la unión, pasó tan rápido todo y uno parece que tiene la sensación que cuando uno está bien, termina bien, nosotros la convención, ¿no? Termina bien, especialmente cuando uno está bien, porque la historia, y parece que llega un momento y se desmorona. Es difícil porque nos juegan en contra de nuestras emociones, nuestros sentimientos, la forma en que nuestros ojos están viendo las cosas. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido una discusión con alguien y dice, bueno, yo la veo de esta forma, yo veo de esta forma, pero no es así como yo la veo? Y Dios no está limitado a nuestros recursos, Dios no está limitado a lo que tú puedes ver.
y tenemos consecuencias por nuestros fallos, aún así está dentro del control de Dios. Nada sucede sin su rostro, ¿se da cuenta? Hasta ese punto Dios domina la realidad. Es fácil manejar una ecuación en donde solo nosotros somos los que agregamos los ingredientes y sale lo que nosotros preparamos. Pero si alguien más está cometiendo errores, que está presente, como dice, ¿cómo la control? No, Dios controla aún así con nuestros errores dentro de la ecuación. Dios ya sabía de antemano, antes que nosotros naciésemos, que usted iba a hacer eso. Y eso explica el amor tan grande de Dios, que antes de cualquier cosa Dios te amó, viendo toda tu realidad, viendo todo lo que va a pasar, Dios te amó desde ese primer momento. Y quiero terminar con esta palabra, viniendo al tema de que no son emociones, son sensaciones. Yo cuando era chico, mi padre siempre me dejaba mucha oportunidad solo, trabajando, él me enseñaba siempre, no aprendí mucho de la cultura, sobre todo de la albañilería. Yo no sé que se mueve los ojos, pero claro, porque si usted ve, hay unos comentarios que como todo, ¿no? De un chico que claro, le cargaron, le buscaron la pared y lo terminó haciendo con la mano, increíble, una cosa que usted dice, ¿cómo puede buscar con la mano? Se me cortó la cabeza, porque yo no tenía esa destreza para luchar, era una cosa. Y a veces se demoraba, me dejaba, iba a ser mandado, se demoraba un poco. Y a veces, claro, era un lugar de confianza, yo podía hacer eso, o irme para otro lado, o hacer otra cosa. Y se demoraba más tiempo, yo a veces pensaba que capaz se olvida, capaz que se complicó y no hay que hacerlo. Ese tiempo había que hacer el WhatsApp, no nada. Y empieza a pensar, uno tiene idea de las cosas que pueden llegar a pasar y cómo lo. Pero yo lo conocía a él. Yo sabía que él me había dejado eso, que iba a volver. Yo, por sobre las cosas que sucediesen, yo lo conocía. Él va a venir. Él prometió que iba a venir y él va a venir. Se las ahora y él se va. Yo hermano que las cosas suceden cuando uno cree y no tiene que ver lo que uno piensa, por lo que uno percibe, por las emociones que uno tiene cuando uno conoce quién nos está hablando, quién nos está diciendo, quién nos está prometiendo las cosas. Cuando uno conoce, uno sabe que no falla, sabe que no va a fallar. Él dijo que iba a ser así y él lo va a hacer. Él lo va a hacer, él lo va a hacer. No importa si se tarda, no importa. Él dijo que lo iba a hacer. Él dijo que lo iba a hacer. Miren, cierra sus ojos, hermano. Yo le voy a leer un pasaje de Colosenses, del capítulo 3, versículo 1 al 4, que me encanta. Dice: ustedes han sido resucitados con Cristo. Por eso busquen las cosas del cielo, donde Cristo gobierna sentado al lado de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Para ustedes ya no es para este mundo, y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que en la vida de ustedes aparezca, entonces ustedes también aparecerán con Él y compartirán su gloria. Pero si la pregunta, si hay una pregunta clave, es: ¿dónde está nuestra mirada? ¿Es Cristo lo más importante? ¿Puede ser que necesitas de Cristo en esta mañana? ¿Cómo vives tu realidad? La ves a través de los ojos de Cristo. ¿Estás resolviendo
resolviendo las situaciones que se te presentan a través de su palabra, a través de una mirada espiritual, a través de lo que Él espera de vos. La comunión con el Espíritu Santo es la comunión con una persona. La comunión con Jesús dijo que iba a venir, que iba a estar con nosotros, que no nos iba a dejar, que no nos dejaría huérfanos. La pregunta clave es si actuamos en consecuencia por lo que hemos creído. Si tú has recibido el Espíritu, si tú has querido en Dios, y por fe tú has recibido ese Espíritu que Dios prometió, entonces, hermano, tú tienes la mente de Cristo. Eres consciente. Eres consciente. Damos gracias, Padre, porque estás en este lugar, Señor, porque tu amor es tan grande. Señor, que desde siempre tú nos has escogido, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos amaste, tú nos escogiste, Señor, diste tu vida, Señor, para que nosotros recibamos tu palabra. Y en tantas personas su vida, Señor, para seguirte, para que nosotros podamos escuchar de ti, Señor, para que tu amor nos movilice, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos entender lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú pides de nosotros, Señor, en este día. Queremos responder, Señor, en consecuencia, Padre. Queremos responder a tu amor, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están acá. Gracias por las situaciones de la Señor. Por tener salud, Señor, de enfermedad económica, Señor, de trabajo, Padre. Que Dios los bendiga, Padre, con tu mano. Sabemos que nada está fuera de tu control, Señor. Que tú, Señor, obras, Señor, en tu casa, en tu iglesia, en tu pueblo. Señor, tú tienes el poder, Señor. Sabemos que tú tienes el poder para obrar, Padre. Gracias, Señor, porque esperamos en ti, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, Padre. Queremos confiar en ti.